¿Qué es ser promiscuo? Definición y consecuencias en las relaciones. La promiscuidad es un concepto que a menudo se discute en el contexto de las relaciones y la sexualidad. A nivel general, ser promiscuo se refiere a la práctica de tener múltiples parejas sexuales en un periodo de tiempo corto sin mantener un compromiso emocional significativo con dichas parejas. Este comportamiento puede ser observado tanto en hombres como en mujeres y ha sido objeto de numerosos estudios y debates a lo largo del tiempo. El término promiscuidad tiene connotaciones tanto negativas como positivas, dependiendo del contexto cultural, social y personal. En muchas sociedades, la promiscuidad es vista con desaprobación moral, mientras que en otros contextos, puede ser percibida como una expresión de libertad sexual y autonomía personal. Aspectos socioculturales. Desde una perspectiva sociocultural, la percepción de la promiscuidad varía considerablemente. En algunas culturas, las mujeres que tienen múltiples parejas sexuales son estigmatizadas y enfrentan prejuicios, mientras que los hombres pueden ser vistos de manera más indulgente o incluso admirados por el mismo comportamiento. Esta doble moral refleja desigualdades de género profundamente arraigadas. La sexualidad es una parte integral de la identidad humana y la promiscuidad puede ser una expresión de la misma. Sin embargo, es crucial entender el contexto detrás de este comportamiento. Algunas personas pueden ser promiscuas debido a factores psicológicos, como la búsqueda de validación o la falta de seguridad emocional. Otros pueden simplemente disfrutar de la variedad y la libertad que ofrece una vida sexual activa sin compromiso. Consecuencias emocionales y psicológicas. La promiscuidad puede tener diversas consecuencias emocionales y psicológicas. Por un lado, puede llevar a experiencias sexuales gratificantes y al descubrimiento personal. Por otro lado, también puede asociarse con sentimientos de vacío, baja autoestima y dificultades para establecer relaciones íntimas y duraderas. La falta de compromiso emocional en relaciones promiscuas puede hacer que algunas personas se sientan solas o insatisfechas a largo plazo. Además, la dependencia emocional y la búsqueda constante de nuevas parejas pueden ser síntomas de problemas psicológicos subyacentes que necesitan ser abordados. Riesgos para la salud. Uno de los aspectos más discutidos de la promiscuidad es el riesgo para la salud. Tener múltiples parejas sexuales aumenta la probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual, ITS, incluyendo el VIH/SIDA. Es crucial que las personas que practican la promiscuidad sean conscientes de estos riesgos y tomen medidas adecuadas para protegerse, como el uso de preservativos y la realización de pruebas de ITS de manera regular. Aspectos legales y éticos. La promiscuidad también puede tener implicaciones legales y éticas. En algunas jurisdicciones, ciertos comportamientos sexuales pueden ser regulados por la ley, y la infidelidad en el contexto de un matrimonio puede tener consecuencias legales. Además, la ética de la promiscuidad se discute en términos de honestidad y consentimiento. Es fundamental que todas las relaciones sexuales sean consensuadas y que las expectativas de todas las partes involucradas sean claras. Reflexión final. En resumen, ser promiscuo es un comportamiento que implica tener múltiples parejas sexuales sin establecer un compromiso emocional significativo. Este comportamiento puede ser una elección personal y una expresión de la libertad sexual, pero también conlleva riesgos y consecuencias que deben ser considerados. Es importante abordar la promiscuidad con una perspectiva equilibrada y respetuosa, reconociendo tanto los derechos individuales como los posibles impactos en la salud y el bienestar emocional. Para más información sobre temas de relaciones y sexualidad, te invitamos a ver más videos en la lista de reproducción asociada o el video recomendado en la descripción del video que acabas de ver.